10:40 de la mañana y está con nosotros aquí en el estudio. ¿Puedo? ¿Estoy? No estoy, sí, estoy. No sé, el osito cariñosito. ¿Quién es? ¿O es un tigrecito en realidad? No sé, es muy furro de mi parte, pero no lo soy, es solo la ropa. Eso diría un furro. Es exactamente lo que dirían. Hermoso, la verdad, me encanta. Pero puedes tener así un nombrecito de animalito como en Avatar, ¿no? El perro oso polar. Me gusta. Una cosa así. Me ¿Cómo parece estás, bien. Alex? Buen día. ¿Cómo andan? Feliz de estar acá, aún con el frío y todo. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante polémico. A mí me encanta, ¿viste? Abrir esas cosas. Y bueno, son las energías femeninas y masculinas dentro de la astrología. Algo que pasa bastante. Que es, sí, hay unos planetas que son femeninos, otros que son masculinos y todo eso. Y vamos a tratar un poco de charlar de dónde viene esto, si hay una alternativa a esto. Si hay algo en el medio, ¿no? Si hay También. algo en el medio también, así que bueno, de esto va a tratar un poco. Me encanta. Pero bueno, antes que nada quiero decir que Mercurio entra a Géminis. Ajá. Y es el domicilio de Mercurio, así que está contento ahí Mercurio. Entonces es una gran oportunidad y entra con un sextil a Marte en Leo, que está en Leo, y Venus en Leo, que ya habíamos charlado sobre esta posición. Pero también le hace una cuadratura a Saturno, ¿no? Pero bueno, este tránsito es bastante interesante porque nos va a poner más sociables. Diría. Ok, me gusta, me sirve. Nos sirve para charlar aun cuando sea sociable con el frío, ¿no? Que uno quiere estar en la cama y no ver más que a su gatito o perrito para nada más. Se dificulta un poco con el frío la sociabilidad, pero bueno, también está bueno que los planetas acompañen y ayuden, porque si no uno se queda en la casa y no habla con nadie. Exacto. Bueno, vamos a ir a este tema que es complicado, y que no creo que saquemos una conclusión definitiva. Pero sí, como buen historiador, de hecho, me gusta remitirme a las pruebas, ¿no? Y Bien. si es tan determinante esto que se hizo medio famoso en una época que fue los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Te acordás de ese libro? Totalmente. Bestseller, ¿no? Que usó justamente a la herramienta de la astrología, ¿no? Y los astros y esta relación que es media milenaria de estos dos planetas, de que Venus es muy femenino y que Marte es la representación de la masculinidad, ¿no? Entonces vamos a ver de dónde viene y cuál es la génesis de esta Sí, lo que decías es eso, se utilizó esta energía o esta cuestión de los planetas como para justificar un montón de otras cosas de los hombres son distintas de las mujeres. Bueno, sí, y no sé, por ejemplo, ¿qué es femenino y qué es masculino si vamos a ponerle cualidades? ¿Qué es lo que hace que algo sea femenino? Claro. ¿Qué es lo que hace que algo sea masculino? No sé. Y así en un imaginario general, digamos, en un sentido común, te van a decir que lo femenino, las flores, lo sutil, lo delicado, todo obviamente siempre súper vinculado a lo maternal, ¿no? En ese sentido. Y el varón fuerte, el varón guerrero, bueno, voy por ese lado porque Marte es la guerra, ¿no? Pero un poco por ese lado, eso sería como el imaginario general. El imaginario general, y eso es lo que me interesa, porque esto también tiene un origen, porque los imaginarios generales siempre tienen una representación en la historia que lo ha ido como medio moldeando, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a usar a este autor. Voy a ir primero a la otra, Euge, pero que se la organicé mal hoy. Me porté mal, no hice mi tarea bien y Euge está ahí medio... A la que sale el señor Ptolomeo, no sé si... bueno, no importa. Ahí está. ¿Esto? ¿Qué estamos mirando aquí? No, ya me di cuenta que fue mi error no poner el que falta. Es mi error. ¿No está directamente? No está. Oh. Bueno, vamos a improvisar sobre la marcha, dale. Porque eso es lo que hace uno en un show. El señor Ptolomeo es un señor que de su herencia es egipcio-griega, ¿no? Este señor Ptolomeo es un descendiente que estuvo en Egipto durante el periodo donde los griegos invadieron Egipto y fundaron un reinado que mezcló estos dos orígenes.
Ptolomeo fue un astrónomo, astrólogo e intelectual, también geógrafo, es heredero de bastantes informaciones que hay dentro de eso. Y se considera que él es el fundador de la Biblioteca de Alejandría, una biblioteca muy importante que fue quemada luego por Napoleón en la guerra que hizo la invasión. ¿Viste eso? Que le rompió la nariz, o sea, siempre está la anécdota en la historia de que Napoleón le rompió la nariz a la Esfinge. Sí. Y también se dio la caída, ¿no? Se destruyó la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Entonces este dicho que a lo largo después generó que se tenía que cuidar los recursos históricos porque eran irreemplazables, ¿no? Totalmente. Pero antes de eso la guerra permitía cualquier cosa, ¿no? Y en esto se perdió esta biblioteca que era muy importante porque tenía la herencia de bastantes idiomas, como el arameo, ¿no? Todos los idiomas que se fueron generando y mezclando también en la antigüedad, sobre todo en la zona de Medio Oriente, todo ese límite con el Mar Rojo, ¿no? Bueno, en esta biblioteca este señor estudiaba muchísimo, se dedicaba específicamente a eso y él escribió dos libros, uno que se llama Almagesto, y otro que es el tetralibro, que es el origen de un libro de astrología. El más antiguo que haya fusionado todas las tradiciones caldeo, griegas, etc. Y en este libro él establece algo bastante interesante, que es en este capítulo 6, habla de lo masculino y lo femenino, ¿no? Bien. Y dice, existen dos sexos primarios, masculino y femenino. Y el sexo femenino comparte principalmente de humedad. Se dice, por lo tanto, que la luna, Venus son femeninos debido principalmente a sus cualidades son húmedas. Epa. Lo que pasa con Ptolomeo es que él era también un geógrafo. Ustedes piensen que en ese momento la meteorología, la geografía, la astronomía, la astrología, todas eran un conjunto, no estaban divididas como ahora, ¿no? Entonces él también está hablando de categorías que tienen que ver con lo climático de su territorio. Claro. Piensen que en este mundo, tampoco en el mundo de esta persona, de Ptolomeo, de Claudio Ptolomeo, no existe ni América, no existe ni África, no existe ni Asia. Entonces, él está considerando el clima de su región. Eso es importante. Y después dice, el Sol, Saturno y Júpiter y Marte son llamados masculinos. ¿No? Tienen ahí como una energía, algo, a ver. Pero mirá lo que dice después. Mercurio es común a ambos géneros. Epa. Porque en ciertas ocasiones él produce sequedad y en otras humedad. Y desempeña en cada uno igual proporción. O sea que había algo en el medio. Exacto. Bueno, ahí sigue hablando sobre, por ejemplo, las estrellas fijas, ¿no? El medio cielo, el ascendente, varios elementos que siguen hasta el día de hoy. Bien. Pero bueno, vamos a ir a esta teoría. Ni siquiera en la antigüedad, la fijeza entre lo masculino y lo femenino era tan cierta. Porque bueno, si vamos a remontarnos a lo que establece mi filósofo preferido, politólogo, historiador máximo, que es Michel Foucault, capo de la vida, crack. Él dice que justamente la sociedad heterosexual o heteronormada no es algo de la antigüedad, que ese es un error histórico pensar que nosotros somos tan binarios, porque es algo que viene de hace miles de años. Claro, como que lo heredamos de hace millones de miles de años. No es verdad. Dice que en las sociedades hasta medievales, donde el Estado no podía controlar a la totalidad de la población, porque piensen en Europa, los feudos eran pueblos pequeñitos entre ellos. Entonces no había un Estado que generalizaba y establecía normas para una cantidad amplia de territorio, sino que era un territorio más bien fragmentado. Dice que las dualidades sexuales o la sexualidad era hasta mucho más flexible de lo que empieza a ser cuando se crea el Estado moderno en el 1600, 1700 con las monarquías que unifican los territorios. Dice. Sí. Entonces que la construcción de un sistema heterosexual, esto lo dice en Historia de la Sexualidad, ahí se me está bajando. ¿Qué te pasó? ¿Se te destrabó la silla? No, me estoy descendiendo a la locura. No. Estoy descendiendo a la locura. No, se me fue. No, elévese, vibra alto, no Alex, ¿qué está pasando? Alto. Se me fue la silla. ¿Pero se te fue sola, bola? No sé, los espíritus se enojaron. ¿Querés que cambiemos la silla? Pará, esperá, te hago así. Te paso esta y vos seguís hablando. Sí. Me cambio. Pero bueno, dale. Bueno, chicos, es así, la tele en vivo es así. ¿Qué quieren que les diga? Se nos va, dice Maxi Martínez. Se nos va, sí, ahí está. Descenso a la locura estoy. Directo. En el descenso a la locura.
Bueno. Bien. No, me da mucha risa. Estaba explicando de que la sociedad heteronormada no, es algo en realidad bastante novedoso, no es algo que es así siempre y que no que ha recién sido con la así llegada de siempre. la modernidad uno puede empezar a detectar estados que controlan un poco más a la población y a partir de ahí en realidad podemos empezar a rastrear este binarismo. Exacto. Y que en realidad la idea de mujeres trans o varones trans existe desde siempre, nada más que justamente una de las tareas de la sociedad heteronormada y heterosexual de la modernidad es ocultar la existencia de esas disidencias y eliminarlas de la historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso bastante conocido de un autor que habla de la historia, bueno, de las disidencias y la magia, que hablan de que Juana de Arco en realidad era un chabón trans, se llamaría Juan Arco, y que hay bastante información donde él en realidad al vestirse como chabón es uno de los motivos por los cuales al haber ganado la guerra a Francia, porque él le ganó la guerra de los 10 años, de los 100 años a Francia contra Inglaterra, y él siendo un luchador y siendo el líder del ejército, lo mataron en la hoguera por su transición. Claro. Entonces, también hay mucha información de mujeres trans en la antigua Sumeria, en Asiria, los caldeos. Entonces, y en los pueblos originarios de América o de África, también la dualidad sexual o de género era una cualidad bastante conocida. Pero bueno, hay un tamiz dentro de la historia y del contarnos donde eso no existe. Hay muchísimas información sobre los griegos siendo homosexuales, sobre mujeres lesbianas, amazonas o mujeres muy masculinas, o sea que ni siquiera es una estructura real, histórica, esa dualidad de género, sino que es una fantasía narrativa histórica, que es lo que dice Michel Foucault, que se crea de la modernidad en adelante y que se empieza a castigar, ¿no?, a las familias que eran mucho más comunitarias del medioevo, que donde en un feudo se compartía, por ejemplo, en una comuna se compartía entre todos un montón de cosas, y que la sociedad moderna lo que hace es crear la familia nuclear, ¿no?, más pequeña, y que va a favorecer a la familia heterosexual para producir, ¿no?, niñas para el sistema y el trabajo, ¿no? Totalmente. Entonces, este tipo de figuras que renuncian a la maternidad, a la procreación o a otro tipo de cosas ya no eran funcionales para la sociedad moderna, entonces se las empieza a perseguir. Michel Foucault tiene un análisis bastante profundo sobre cómo hasta se hacían las terapias de conversiones dentro de la psiquiatría. Él salva bastante a sus amigos gay y lesbianas de estas terapias de conversión donde les hacían lobotomías en el cerebro. Estamos hablando de una época muy oscura de la psiquiatría, ¿no? Lobotomía, ese tipo de cuestiones. Exacto, ¿no? Y que esto es parte también lo que él habla de las sociedades que tienden a tener estructuras o instituciones que empiezan a normalizar. O por la cárcel, o por el psiquiátrico, por el hospital, o por la escuela. Empiezan a generar las maneras en las que se microordena el cuerpo de una manera correcta, ¿no? Pero esto no es una cuestión histórica o estructural, sino más bien es algo que es bastante de la modernidad. Pero yendo a eso, dentro de la astrología hasta el día de hoy se van a encontrar con mucha gente dentro de la astrología que va a hablarte en términos de esta carta tiene muy poca energía masculina, esta carta tiene muy poca energía femenina, o tendrías que trabajarla, ¿no? Y acá aparece un gran problema, porque muchas de las cosas, yo no voy a ser tan tajante en decir esto no es verdad y hay que desecharlo, ¿no? Porque muchas de las cosas que plantea, y voy ahí ahora sí a usar una de las fichitas, de las filminas. De las filminas, soy un señor que daba clases en la escuela, ustedes entiéndanme. Entiéndanme. Dice, la astrología en sí no necesita marcar género en los planetas. Las cualidades se atribuyen hablando más de tipos de comportamientos necesarios para vivir y no solo corresponden a un cierto género. Okay. A ver, vamos a pensar que dentro de la astrología es verdad que se establece que hay planetas que son más pasivos y otros planetas que son más activos. Y que hay elementos que también lo son. Hay los elementos de agua y de tierra son más receptivos, ¿no? Y no tienden tanto a la acción. Y hay elementos como el aire y el fuego que sí son más activos y tienden a romper. Ahora, el problema es que yo piense que eso es igual al género. Porque yo puedo ser, mi género puede ser muy femenino, pero tener acciones masculinas entonces. ¿Cómo es eso, no?
Y puedo ser una persona masculina y tener acciones femeninas, ¿no? Ser receptivo, cuidar, hacerme cargo de las tareas del hogar, ¿no? Pongámosle, ¿no? Y puedo ser una feminidad y hacerme cargo de iniciar, de trabajar, de poner límites, de ordenar, de emprender. Entonces, esas acciones son necesarias porque son comportamientos humanos. Los necesitamos. Ahora, el problema es que los etiquetemos en hacer esta asociación tan rígida entre feminidad, ¿no? Esto le corresponde a la feminidad y esto a la masculinidad, ¿no? Y que entonces cuando yo me corro un poco de eso, estoy cambiando hasta mi género. Es absurdo, ¿no? Sí. Por el otro lado, ni siquiera hay un fundamento histórico para pensar que eso es tan tajante, ¿no? Y que Mercurio, como bien lo plantea, es de alguna manera un Mercurio medio no binario, porque le corresponde a los dos géneros. Entonces hay un lugar donde hay una hibridación. Entonces Mercurio siempre, como siempre representó la dualidad, por ejemplo en Géminis, también puede representar esas cualidades que mezclan en lo femenino y lo masculino. Y dentro, por ejemplo, de las espiritualidades más orientales, ¿no? O también en las de los pueblos originarios de América o los pueblos africanos, ¿no? Nos vamos a encontrar que la cualidad de poder combinar esas dos acciones hace que sea una persona muy espiritual, muy evolucionada, muy especial dentro de la comunidad, por ejemplo los dos espíritus, ¿no? Que sea muy anhelado, que existe una persona que puede equilibrar esas dos acciones y que en muchas ocasiones, por ejemplo, acá le muestra la imagen final, que es un tarot, que yo lo pedí que me lo regalaron para un cumpleaños y lo conseguí, que es un tarot esotérico que marca al mundo, por ejemplo, como una mujer trans. Wow. A mí me encanta esta representación porque en realidad, más allá de hablar, de permitirnos encontrar que sí hay representaciones trans dentro de la historia de lo demás, está haciendo referencia a que cuando combinamos que la máxima representatividad, ¿no?, de lo que somos es cuando podemos combinar las cualidades tanto de pasividad como de actividad. Es lo que nos hace volvernos más completos. El mundo es el final del tarot, es el último parte del proceso. Es que cuando hemos logrado integrar todo lo que somos. Entonces a mí esto me parece bastante interesante para pensar que dentro de este mundillo también tenemos representación y que las cosas no son tan tajantes entre femenino y masculino. Clarísimo, la verdad me encantó esta última imagen, esta última representación que trajiste, me parece eso, clara en sí misma, ¿no? No hace falta tampoco entrar a leerle demasiado cuando decimos el mundo de que estamos hablando, de poder integrarnos de una forma tal en donde, bueno, estamos ahí, en el límite, no hace falta dividirnos de esa manera tan binaria, ¿no? Me encanta, no hace falta dividirnos y tampoco asociar que ciertas actitudes están dependientes del género, ¿no? Porque yo puedo tener un género, una expresión de género que no requiere que yo en algunas cosas voy a tener que activar y en otras voy a tener que ser pasivo, paciente, ¿no? Es una cualidad que le corresponde a la mujer definitivamente, al hombre definitivamente, ni a las personas no binarias, porque las personas no binarias también van a tener que activar o recibir. O sea, no es esta la relación. Entonces hay que tener cuidado con relacionar el género con actitudes o acciones humanas, ¿no? Porque ahí cometemos un error y podemos confundir más las cosas de lo que están confundidas. De la confusión que ya tenemos. Muchas gracias, Ale. Gracias a ustedes.